Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica. Prepárate para ser parte de las salidas de campo de científicos y científicas que exploran territorios para hacer ciencia. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica de Medellín, Colombia. Un podcast que se pregunta por las salidas de campo y de cómo ocurre la ciencia en estas experiencias, de cómo los investigadores y personas que hacen ciencia recorren alrededor de esta actividad pues todo el territorio colombiano. Llegamos a ustedes gracias a la Onda Corta y a la tienda Surco Records, a quienes agradecemos muchísimo pues este espacio y su producción. Les pedimos que pues antes de empezar nos sigan en nuestras redes sociales, @la Onda Corta en todas las redes sociales y @Saturnida Lab también. Y en las páginas web con el mismo nombre nos pueden encontrar. Bueno, mi nombre es Laura Ospinas, yo soy periodista y voy a ser quien estará guiando esta conversación. Estoy con José Luis Londoño López, él es estudiante de biología de la Universidad de Antioquia, está en sus últimos semestres haciendo su trabajo de grado sobre peces de agua dulce del Magdalena. Y queremos saber todas las historias que ocurren en sus salidas de campo alrededor de los ríos. Quiero antes de empezar como enfatizar que el propósito de este podcast pues es ampliar la noción de la ciencia a través de justamente las historias de campo, de que la ciencia pues no solo se hace en laboratorios ni en computadores, sino pues que entraña también dificultades en los territorios, conflictos, mediaciones con comunidades, con otras personas, con otros científicos y también aciertos y sorpresas que nos encantaría pues como conocer un poco en la perspectiva de ampliar y volver más rica esa imagen de la ciencia. Lo primero que yo te quisiera entonces preguntar, José, es ¿en qué estás trabajando en este momento? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como Laura dijo, yo ya estoy trabajando en mi trabajo de grado de biología y lo que estoy haciendo como básicamente es un catálogo visual de peces de agua dulce de Colombia. Pues yo no lo inicié, esto es una pasantía que estoy haciendo en un proyecto que se llama Catfish Colombia, catálogo visual de peces de agua dulce de Colombia, de la Universidad de Ibagué, Tolima. Y también a la par pues estoy haciendo el trabajo con el grupo de ictiología de la Universidad de Antioquia. Entonces digamos que el proyecto así en general, el Catfish Colombia, que pues es como el proyecto un poco que abarca como que una área más grande, que es pues todo Colombia. Este tiene como objetivo los peces de agua dulce de todo Colombia. Entonces allá estoy haciendo como el apoyo como estudiante pasante, como en todo este proceso que tiene que ver con desde la toma de las fotografías en campo hasta la edición de estas fotos, la construcción de las bases de datos y montar este catálogo a la página web que tiene el catálogo, que tiene el proyecto. Y ya por un lado, por el lado de la Universidad de Antioquia, con el grupo de ictiología, los estoy apoyando con ese mismo registro, porque a la vez pues el laboratorio está aliado con el proyecto Catfish. Entonces los estoy apoyando en ese registro de los proyectos que tienen ellos en este momento que se restringen más a la cuenca del Magdalena y del Cauca. Entonces es como básicamente eso por empezar. Haces el fotoestudio de los peces de Colombia básicamente. Sí. José, me parece pues como una actividad muy fascinante. Pero quisiera antes como para que contextualizáramos la importancia pues como de este levantamiento de tanta información, cómo estamos en peces en Colombia, ¿cierto? Sabiendo que somos pues el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil, que somos el país más biodiverso en orquídeas, mariposas y aves, pero cómo estamos en cuanto a los peces. Y como la importancia de hacer pues como este levantamiento y a esta escala pues como nacional. Bueno, pues en cuanto a peces de agua dulce, Colombia digamos que tiene una diversidad entre alta y media. Pues digamos que otro país que es mega diverso de aquí de Sudamérica, que es Brasil, como que lleva un poco más la vanguardia.
Entonces, digamos ahí como por regiones, Colombia tiene como su mayor diversidad, un poco más concentrada en la cuenca del Amazonas y del Orinoco. Ya así como hacia los Andes, el Magdalena, digamos que una diversidad más o menos media, pero lo interesante con este río es que tiene alto grado de endemismo. Endemismo es que especies que encontramos en ese río solo se encuentran en ese río y no se encuentra como en otros lugares. Entonces, digamos que el Magdalena, a pesar de que pronto tan diverso con respecto a otros lugares no es mucho, tiene ese alto endemismo, entonces lo hace como un afluente bastante importante para conocerlo y para conservarlo. Digamos que para la región del Pacífico, los estudios como no han sido como tan enfocados hacia este lado, la diversidad puede ser como más o menos media también. Y bueno, pues Colombia igual tiene como ese privilegio, por así decirlo, geográfico de estar con región en los llanos, pues tener llanuras, tener montañas que son los Andes y tener pues esta parte del Pacífico, del bosque pluvial que también es bastante importante y también pues hacia el lado del Caribe que es donde drenan pues principalmente los ríos de Colombia, el Magdalena principalmente. José, contanos más o menos cuál es el área, el territorio que estás, cuál es como la envergadura y el alcance de lo que estás estudiando. ¿Por cuántos municipios has tenido que viajar, etcétera? Pues porque digamos que la cuenca del Magdalena pues atraviesa bastante parte del territorio colombiano. Entonces, contanos más o menos como cuál ha sido el recorrido. Bueno, pues primero quiero como empezar con el proyecto Catfish, que pues él ya lleva como un recorrido en cuanto a tiempo también más amplio. Pues yo apenas entré a participar en él este año, pero ellos llevan trabajando, digamos que en el recopilamiento de las imágenes alrededor casi que de 10 años. Entonces, digamos que el profesor Jorge Enrique García Melo y los colaboradores del proyecto ya han recorrido como más parte del territorio, también pues del Magdalena, Cauca, pero también partes de la Amazonía, de la Orinoquía y parte también como un poco del Caribe y del Pacífico. Y ya pues como la experiencia personal, yo en la ictiología también llevo como poquito también. Digamos que el enfoque mío de los peces también fue hace menos de 1 año y medio que entré al laboratorio de la Universidad de Antioquia. Y digamos que las salidas de campo que los he apoyado a ellos con este proyecto empezó con la cuenca del río Porce, el río que empieza y nace en Caldas, aquí en Antioquia, pasa por Medellín y ya baja más y se convierte pues en el río Porce. Esto fue acompañando el monitoreo de los embalses Porce 2 y Porce 3 de empresas públicas de Medellín. Entonces digamos que allá recorrimos más que todo como los afluentes de esos embalses que están entre Amalfi y Anorí. Y digamos pues el traslado no fue como no muy amplio, pero pues me dio como un poquito de visibilidad en cuanto a lo que es la diversidad de peces, porque pues a pesar de que no fue como un área muy grande, hay bastantes especies allá, que digamos que son más o menos, en este número exacto no tengo, pero puede ser alrededor de 40 especies más o menos, de especies endémicas. Hay 3 especies introducidas, pero sí, principalmente eso. Ya otro recorrido que empecé, pues que terminamos hace más o menos 2 o 3 semanas, fue hacia la cuenca, hacia el área del Magdalena, del Alto Magdalena, que eso fue una expedición que hicimos desde Dorada, la Antioquia, más o menos, hasta San Agustín Huila. Recorrimos principalmente el departamento del Tolima, que es como el departamento que tiene más área en esta parte del Magdalena. Y bueno, pues fueron varios municipios. El número fue, no sé, alrededor de 7, 10, 12 municipios más o menos. Fueron 3 departamentos, 4.
principalmente pues el Tolima, como les contaba. Terminamos en el Huila, también hicimos algunos puntos en Cundinamarca, hacia aquí más hacia el lado occidental de la cordillera oriental. También un punto en Boyacá. Y ya, pues sí, más o menos ese fue el recorrido en cuanto a municipalidades. Bastantes lugares, José. Yo quisiera saber cómo te preparas, cómo se prepara un ictiólogo para una salida de campo, qué implica, qué equipos, físicamente, etcétera, qué implica para ti prepararte para una salida de campo. Bueno, eso es bastante amplio como lo que se hace. Es bastante trabajo, digamos que lo podemos separar como en 3 momentos, como el previo, el durante y el después. Entonces, como el previo es como tener un objetivo, pues salir a campo solo por salir, que digamos pues sí se podría hacer, pero como ya como un ejercicio como más científico, más direccionado, sí tiene que tener como un objetivo. Entonces, refiriéndome más que todo a esas expediciones que estamos haciendo, esto vino desde como de la pregunta de estos monitoreos de los afluentes de los embalses de PM, de qué especies hay ahí. Entonces, digamos que se empezó pues con los monitoreos, se reconocieron algunas especies, pero para estar seguros de que esas especies están, se tiene que tener un panorama como más amplio de dónde están, de dónde fueron descritas esas especies. Y esa fue como la primera pregunta. Entonces se hace como un listado de, bueno, necesitamos saber cómo son estas especies, cómo son los lugares en los que fueron descritos. Entonces se buscan ya en los documentos donde fueron descritas, en los artículos, donde reportan que fue capturado por primera vez esta especie, o por lo menos pues el animal que se utilizó para describir la especie, y se reconocen esos sitios. Entonces se hace básicamente como un listado, se llevan estas coordenadas o estas descripciones, muchas veces son solo descripciones porque digamos que algunas de esas especies fueron descritas hace más o menos 100 años por exploradores de la época y demás. Algunas sí pueden ser como más recientes, entonces está como un poquito la facilidad de que ya la tecnología avanza un poco más y ya los registros geográficos son más precisos. Pero entonces a veces como con esas descripciones se complica un poquito la cosa, pero ya pues mis compañeros tienen como la dedicación y el juicio y la pasión también más afinada ahí en hacer como estos listados y en buscar bien como en qué sitio fue y qué sitio poder visitar. Entonces se reconocen estos sitios, hacemos básicamente un mapa con las localidades que vamos a visitar. Digamos que bueno, esta expedición del Magdalena, antes de esta expedición hubo una expedición del Alto Cauca, que pues en esta no participé, pero hace parte pues de este proyecto. Entonces se tiene como esa área que es pues grande, que es bastante difícil recorrerla en una sola expedición, entonces se separan varias expediciones. Entonces como por regiones, el Alto Cauca, el Alto Magdalena, ya vamos a ir como un poco más al medio y bajo Magdalena, entonces se separan como estas áreas. Entonces ya reconociendo eso. Más o menos, antes de que sigas, ¿cuántas personas conforman esas expediciones? Las expediciones... ¿Y qué personas van? Es decir, van biólogos, especialistas en peces de agua dulce, pero ¿quiénes más? ¿Cuál es la conformación del equipo? El equipo base es como 4 personas del laboratorio, principalmente, del laboratorio de la universidad. Entonces sí son principalmente biólogos, que son biólogos, pues ictiólogos,
es como estos proyectos, como este registro está principalmente asociado como a otros proyectos del laboratorio, entonces digamos que hay algunos compañeros que están investigando en la sistemática de estos peces, que es como precisamente saber qué especies son las que hay en los sitios. Entonces, si ese investigador de ese proyecto puede acompañarnos en esas expediciones, sería mucho mejor. Son compañeros pues que también tienen como mucha experiencia en la parte ictiológica y pues son un gran apoyo en esto. Y bueno, pues como el equipo que conforma con el laboratorio. Ya también pues como en esta parte del registro visual nos acompaña el profesor Jorge, que, que digamos es como el líder del proyecto ya Catfish, entonces ha podido acompañarnos en las salidas que hemos tenido. En algunas de pronto creo que no nos va a poder acompañar. Entonces por eso también como que me está formando a mí para que yo me vaya más como más enfocado a hacer el registro y bueno, algunas veces he apoyado a los compañeros en la parte de la pesca y todo, pero digamos que yendo como más enfocados en la parte fotográfica, ya se puede como repartir un poco más los roles. ¿Cómo ocurre la colecta de los especímenes? Entonces, ustedes se contactan con algunos pescadores o ustedes también ya pues están formados en esta actividad de pesca, van al río, cogen los pececitos, ¿y qué pasa a partir de ahí? Como, ¿cuál es el paso ahí hasta llevarlos ahorita nos contarás, a todo como un aparataje, de toda una disposición, un estudio fotográfico en campo para estandarizar pues como las imágenes que se van a hacer y con una intención pues como taxonómica? Pero cuéntanos como paso a paso qué ocurre cuando ya quieren colectar el pez. Sí, pues nosotros a veces también buscamos como el apoyo de los pescadores locales. Entonces, como ya les contaba, nosotros identificamos los sitios que vamos a visitar. Entonces, contactos que buscamos de los pescadores locales, les avisamos. Nosotros vamos a ir tal a tal día a este sitio. Si de pronto puede ir como pescando. Nosotros estamos buscando estas especies. Si de pronto las encuentra, por favor, entonces nos las guarda. Les pedimos que nos las guarde vivas. A veces pues es como también difícil para ellos, pero pues ellos también encuentran la forma de hacerlos, también son muy buenos para ello. Entonces tratamos de hacer como ese premuestreo más o menos, se le podría decir. Eso también pues como para ahorrar tiempo, porque digamos que ya estando en la expedición como tal, también el tiempo puede ser como un corto. Entonces hacemos como ese primer contacto. Pues ya salimos, ya vamos a los sitios y nosotros mismos pescamos por lo general. Pues eso es como lo principalmente hacemos. Entonces nosotros utilizamos diferentes aparatos, los diferentes artes de pesca, atarrayas, chinchorros, a veces trampas, otras pescas como un poquito más direccionadas como pescas eléctricas, que utilizamos pues principalmente en quebradas. Entonces sí, ya nosotros vamos, visitamos el sitio, hacemos pues el muestreo con las pescas y ya los mantenemos pues vivos porque pues queremos tomarles el registro vivos. Y si podemos hacerlo, lo llevamos como a un sitio en el que podamos como montar los equipos fotográficos y también pues los equipos del procesamiento de las muestras. A veces nos toca pues ahí mismo en campo, ahí mismo al borde de la quebrada, al borde del río. Pero sí, si podemos llevarlos como a algún sitio para hacer como el procesamiento, sería mucho mejor. Entonces ya, digamos pues en el caso hipotético de que podemos llevarlos a algún sitio,
Hacemos pues todo el montaje de la pecera para hacer las fotos, el fondo, las luces y bueno, algunas, pues la gran mayoría como están asociados pues a estos proyectos, ya debemos de sacrificar el animal. Le tomamos una muestra de tejido, con este tejido pues se hacen secuenciamientos genéticos para los análisis y mirar pues ya con las técnicas moleculares estas especies pues donde se ubican en el árbol de la vida y ya se fijan y se guardan en formol principalmente, pues primeramente, y ya para llevarlos a la colección, que ya en la colección se guardan en alcohol. ¿Y cuál es la colección biológica que alimenta este proyecto? ¿O son varias colecciones biológicas del país? O cuéntanos. Pues el proyecto Catfish, como abarca todo el territorio nacional, él ya pues ya se asocia con otras universidades también, con la de Antioquia obviamente, pero ya les cuento un poquito más a detalle, y ya pues con otras universidades, pueden ser la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, como se asocian con proyectos de esas universidades, pues ya los especímenes que se colectan en estas salidas van a esas colecciones y ya pues las fotografías se asocian con esos especímenes y digamos que algunas universidades tienen como ese repositorio fotográfico también. Pero el Catfish tiene su propio catálogo en línea que también se alimenta pues con estas expediciones, con estos proyectos. Ya por un lado de la Universidad de Antioquia, pues estos proyectos para guardar pues estos especímenes se guardan en la colección de ictiología del grupo de investigación. José, nosotros normalmente hablamos bastante de lo que sale bien, de los hallazgos, pero ¿qué es lo que ha salido mal en estos casos? Hablemos de si ha habido errores, si ha habido dificultades, algunos especímenes que no hayan podido atrapar o no sé, en fin, ¿cuáles son las cosas que pasan en una salida de campo de un ictiólogo? Pues digamos que esos retos son bastante interesantes. Afortunadamente siento que lo que ha salido mal ha sido poco. Han sido cosas como muy mínimas también. Bueno, aquí de pronto pasa un poquito de pena, pero las primeras fotos que empecé a hacer, por ejemplo, pues el archivo que uno busca guardar es un archivo RAW, que pues es un archivo fotográfico que guarda más información. Se me olvidó pasar la cámara de JPG a RAW, entonces las primeras 3 especies que registré me quedaron en JPG. Se pudo rescatar, pues la imagen de pronto baja un poquito de calidad, pero se pudo rescatar. Ya otras cosas como en el momento de pescar, pues sí, nos ha tocado que llegamos al sitio, 2-3 horas de viaje y no encontramos los peces que estamos buscando. Lastimosamente, pues es algo que me puso a pensar bastante y es que principalmente ha sido por contaminación. La contaminación de las aguas es una experiencia, pues el punto que como que más me marcó fue en la parte casi de la desembocadura del río Bogotá, el río Magdalena. Una parte bastante contaminada que desde el olor del río ya pues es casi que un río muerto. Como increíblemente también hay peces ahí. Hay algunos peces que se mantienen, pero sí nos pasó que unos de los que íbamos específicamente a buscar no los encontramos. Entonces ese fue como de pronto uno de los desazones. No, y ya cosas como de pronto se le quedó a uno en el laboratorio y no empacó, digamos, algunas telas que utilizamos para envolver los especímenes, o que algunas coquitas que nos pudieron haber servido en ese momento para guardarlos. No, son cosas como mínimas, afortunadamente como así, como cosas que nos hiciesen, por ejemplo, devolvernos o tener que suspender el viaje, no nos ha pasado. Bueno, al menos han sido afortunados y no han sido tan graves esos descuidos, pero finalmente eso también determina
pues que la práctica científica resulte de cierta u otra manera, ¿cierto? Entonces, por eso es interesante pues lo que estamos conversando aquí. Pero ya que hablamos de lo que salió mal, de lo que no salió tan bien, ¿qué te ha sorprendido para bien y cuáles son los hallazgos bonitos pues como de haber estado haciendo todo este recorrido estudiando los peces? Sí, pues lo bonito es encontrar las especies que buscamos. Eso llena de gran emoción. La verdad, pues esas expediciones son bastante extenuantes en cuanto al físico. Pues es varias horas de viaje, es acostarse tarde procesando muestras, llenando las bases de datos y madrugar mucho para poder pues que el día rinda, para poder llegar pues a los sitios. Y la verdad que llegar a un sitio, montar los equipos, ponerse los equipos personales también y entrar al río y sacar los animales que estábamos buscando es bastante emocionante. A veces, no sé, a veces pues como que uno ve que no, pues de pronto no lo encontramos, de pronto esta agua está muy contaminada, de pronto esto está muy cambiado, o nos han dicho que no, que esta especie no se ha visto por esos días por acá. Entonces uno entra como, bueno, esperemos a ver. Pero sacarlos, eso es una alegría bastante grande. Eso me hace también tener que preguntarte qué pasa cuando ustedes intuyen que el agua, por ejemplo, no es apta para que ustedes estén ahí buscando los peces y se tienen que meter al agua porque, no sé, hay minería con mercurio, por ejemplo, ¿cierto? Que son dinámicas muy complejas también de nuestro territorio, pues, pero que ustedes también deben tener en cuenta a la hora de hacer y programar sus salidas. ¿Les ha pasado algo de este tipo de situaciones o cómo también las han enfrentado? A mí no me pasó, pero sí me acuerdo que los compañeros cuando estuvieron en la expedición del Alto Cauca, me contaron que fue con una guardia indígena, que llegaron como al sitio a muestrear y llegó la guardia indígena y ahí mismo les dijo que pues que tenían que parar la actividad, que era lo que estaban haciendo. Desafortunadamente no pasó como a mayores, pero fue como ese tipo de cosas. Ya otras cosas como más relacionadas como a lo ambiental. También hay que tener como mucho cuidado con el clima. El clima a veces es como peligroso, pues una creciente inesperada de un río. Hay que tenerlo muy presente, hay que tener mucha precaución con ello. En cuanto a la contaminación también tenemos que tomar las precauciones pues del cuidado personal, de utilizar pues los impermeables, de utilizar guantes muchas veces. Luego pues del muestreo uno lavarse, bañarse, ojalá si se puede. No, digamos que así como encuentros malucos con conflicto armado, por ejemplo, con minería ilegal o legal, no nos ha pasado como tal. En ese sentido, yo quisiera ya para hacerte esta última pregunta, ¿cuáles han sido los aprendizajes de trabajar pues, alrededor del río, que no es solo el río, ¿cierto? El río es todas sus relaciones también, las prácticas que hay alrededor de él, los usos que las comunidades hacen de ellos, las mismas comunidades, también los ecosistemas relacionados. ¿Cuáles han sido pues como los aprendizajes de estar trabajando con la conciencia pues como de todas estas mediaciones? La verdad siento que como que los aprendizajes han sido muy gratos. Pues no, como contaba al principio, nosotros nos acercamos en lo que podamos, en cuanto podamos a los pescadores de la zona. Y digamos que la respuesta que hemos tenido con ellos ha sido muy grata. Ellos nos ayudan mucho a decirnos que, bueno, estos peces sí los estamos sacando, o estos peces se han como disminuido. El apoyo también pues en cuanto a la logística del lugar, como bueno pues este sitio puede ser mejor, este sitio puede ser
peor. Para cruzar a cierto punto se necesita una lancha o una balsa, entonces ellos también nos prestan el servicio. Y bueno, pues, no sé, la comunidad ha sido como muy abierta a participar en este tipo de proyectos y en este tipo de registros. También se ven como muy atraídos por la curiosidad bueno, nosotros conocemos estos peces con este nombre, nosotros lo conocemos de esta forma, nosotros decimos que estos son el mismo pez o que este puede ser como un estado inmaduro de un pez, y pues como ese trabajo también como un poco pedagógico que tenemos con ellos, que pues también es de parte y parte, de ellos también aprendemos muchísimo. Es como también muy interesante, como de que, bueno, entonces este no es el mismo, de que, por ejemplo, pues un bagrecito chiquito que nosotros buscábamos, ellos pensaban que era un estado inmaduro del bagre rayado del Magdalena, y no, pues ese Era otra especie. chiquito, es otra especie que es chiquita. Entonces sí, una experiencia que tuvimos también como en esta última expedición, y bueno, esto es como más como la emoción personal, como la experiencia personal, es que en Honda nosotros nos quedó faltando 2 especies por registrar. Entonces quedamos pues con el contacto de uno de los pescadores que pues le pedimos el favor de que si de pronto en alguna de esas pescas lo sacaban, que nos avisaran. Entonces, más o menos como a la semana de que ya habíamos terminado esa expedición, este pescador nos llamó y nos dijo que había sacado estas 2 especies. Entonces eso fue como, wow, qué bueno. Y nos dijo así que, pero que tiene que venir rápido porque mantenerlos vivos se me van a morir y no quiero que se me mueran. Entonces eso fue como de un día por la mañana nos avisó, montar todo, como toda la logística de conseguir el transporte, de montar los equipos, de preparar los equipos, de quién va a ir a hacer ese registro. Entonces eso fue de una tarde que se armó todo eso y ya el otro día salir temprano para Honda a hacer ese registro. Entonces fue como muy bacano de que fueron más o menos casi 1000 kilómetros recorridos, pues de ida y vuelta. Y fue todo un día de viaje solo para ir a hacer registro como de 2 peces. Pues uno pensaría que pues esta gente está loca, pero eso es como la importancia que tiene este trabajo, de que a pesar de que sean 2 especies, 2 peces, que por lo general uno diría, pues, pero ¿por qué están haciendo eso? Entonces convoca toda esta logística, convoca también a los recursos económicos que se deben de invertir para hacer esto. Entonces eso hace como esa alusión a la importancia del trabajo que se hace con estos peces. José, muy bonita esa historia con la que cerramos este podcast. Esto pues me da pie para decir que una cosa muy importante que queremos hablar aquí en Saturnia y en Ciencia con Botas, y es que la producción del conocimiento científico es colectiva y la hacen no solo los científicos, sino que las comunidades que también participan de las investigaciones, pues también hacen parte de esa producción de conocimiento. Así que muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia. Creo que cumple el propósito de mostrarnos una imagen más amplia y rica de la ciencia, de cómo se hace, y agradecemos de nuevo a la Onda Corta por la producción, acompañarnos en la producción de este podcast, y a Surco Records, una tienda de discos en Medellín, Colombia, que también está apoyándonos aquí en esta producción. Entonces, José, muchísimas gracias. Y espero que nos sigan en nuestras redes sociales, @laondacorta y @SaturniaLab. Gracias. Gracias por escuchar Ciencia con Botas, un podcast dirigido por Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por la Onda Corta y editado por Felipe Uribe, Medellín, Colombia.